Te doy la bienvenida a este episodio de tu podcast Un Día a la Vez, un espacio en donde hablamos de neuroeducación, desarrollo, estimulación y todo lo que necesitamos saber para reeducarnos y así poder educar mejor a nuestros hijos. Aquí no solamente compartimos información, sino que sobre todo nos acompañamos de la mano en este hermoso y arduo camino que es educar con respeto, con conciencia y en conexión. Hoy vamos a escuchar una historia maravillosa. Es la historia de una mujer y una mamá que superó el cáncer de mama con fortaleza, con resiliencia. Y esta es una historia que definitivamente nos conmueve, pero sobre todo nos motiva a abrazar la vida, a valorar la salud y a vivir en el presente. Andrea, para la gente que te está conociendo, platícanos un poquito acerca de tu vida. ¿Quién es Andrea Flores? Mira, yo nací en un hogar de 4 hermanos hombres y yo la única mujer. Bueno, 3 hermanos hombres y yo la cuarta única mujer. Entonces, la verdad es que crecí sabiéndome defender. Toda mi vida me ha gustado mucho comunicar. Desde muy chiquita me gustaba concursar en oratoria. Así es que comunicar, la verdad es que siempre ha sido algo... No sabía que me iba a dedicar a eso, pero tampoco me extraña que la gente a mi alrededor me haya como orientado a tomar ese camino. Estudié comunicación, fui locutora varios años, siempre lo ejercí. Y en el 2011 empecé un canal de YouTube, ya casada y con niños chiquitos. En ese tiempo mis hijos tenían... En el 2011 tenía uno de 5 y uno de 3. Así es que para ellos es súper normal verme todos los sábados grabar. Y desde entonces he sido constante con mi canal. Wow. En el proceso, pues, he tenido episodios que han despuntado la gente que llega a conocer mi historia más allá de lo que puedo compartir siempre en los videos, sino específicamente en esa etapa donde tuve cáncer de mama. Sí. ¿Y los primeros videos de tu canal de YouTube sobre qué trataban? Mira, muy al principio eran 100% de maquillaje, porque era como que el boom de los tutoriales y a mí me encantaba, entonces empecé haciendo videos de maquillaje. Yo no soy maquillista, ni... He tomado cursos, pero es algo que siempre se me facilitó. Entonces lo que hacía era buscaba fotos en Pinterest, porque ya había Pinterest en ese tiempo. Buscaba fotos de maquillajes muy complicados y los llevaba en video en un paso a paso para hacerlo mucho más sencillo para que cualquiera lo pudiera hacer con lo que tenía en su casa. Entonces ese fue... el principio de mi canal de YouTube. Con el tiempo fui agregando manualidades para donde acomodaba mi maquillaje y luego ya más cosas de decoración. Y con el tiempo fui como especializándome un poquito en el tema de la organización. Ok. Hoy organización en día, de la casa, del día. Ok. Sí. También del tiempo, pero mucho de espacios de la casa. Ok. Ese también es un gran tema. Sí, y me encanta. La verdad es que cuando estuve en radio, nunca hice nada parecido a esto. Y nunca trabajé en tele, en programas de revista, pero con el tiempo me di cuenta que eso me gustaba. Lo que no me gustaba mucho era el ambiente de los espacios donde había programas de revista, pero... pues al tener mi propio canal de YouTube ya yo podía hacer todo. Tu propio ambiente. Sí. Entonces, pues siempre me he dedicado a eso, a comunicar. Bueno, y nosotras, Andrea, justo conocimos tu canal de YouTube a raíz de que empezaste a platicar sobre tu diagnóstico. Entonces, ¿nos podrías platicar un poquito de eso, de justo cómo fue el momento en el que te enteraste y que también empezaste a decidir compartirlo, que no es una decisión fácil? Sí, pues mira, primero que nada, el diagnóstico estuvo como súper raro porque yo me sentí una bolita así un domingo, pero me acuerdo mucho que era domingo, fíjate, uno se acuerda de detalles bien locos. Entonces, era un domingo, me sentí una bolita, pero luego me la intentaba volver a buscar y no la encontraba fácil, de tan chiquita que estaba. Y total, no me quedé con la duda. Y el lunes fui con un ginecólogo, me revisó, me hicieron un ultrasonido de mamas, me dijeron que era benigno, que no pasaba nada. Mi vida en mi canal seguía normal, ¿verdad? Yo seguía haciendo videos normal. Me dijeron que era benigno, pasaron 2 meses más, me hice en octubre mamografía, todo el rollo. Y nuevamente me dijeron que era benigno hasta enero del 2019. No, ya yo como un poquito desesperada porque sentía que me crecía la bolita. Fui nuevamente a que me revisaran y ahí ya se veía muy diferente. Ya no se veía la bolita perfectamente redonda como al principio, sino que ya se veía como una nubecita y luego se veían también 3 ganglios como más negritos. Yo desde que vi la imagen ya y que me preguntaron si iba sola, ya supe que no me iban a dar muy buenas noticias. Entonces sí pausé
como un mes los videos, más o menos, en lo que me organizaba, qué iba a hacer. Además, en ese tiempo tenía como 1 semana y media, 2 semanas de que mi esposo se había ido de la casa, entonces tenía que hacer una pequeña pausa, organizar mi vida como estaba, o sea, sacar lo mejor que podía hacer con lo que tenía en ese momento, que era seguir trabajando, definitivamente, porque iba a convertirme en mamá soltera. Seguí trabajando, pero sí hice una pausa chiquita, nada más para agarrar aire. Ok. Y lo empecé a compartir hasta que lo hablé con mis hijos. Hasta ese momento fue que lo compartí, y porque me corté el pelo y no me quedó de otra. O sea, pues no iba a dejar de trabajar, pero sí estaba muy preocupada porque uno de mis principales clientes, yo no sé si aquí puedo decir marcas y si no, le ponen un pip, pero uno de mis principales clientes en ese momento era L'Oreal, y yo le anunciaba cosas de cabello y decía, ¿qué voy a hacer? O sea, no voy a tener pelo. ¿Qué voy a anunciar? Entonces estaba en un momento de mucha incertidumbre en la salud, en lo emocional y en lo laboral también, porque no sabía qué rumbo podía tomar mi canal. Me podía ir muy bien o definitivamente pues podía perder todos los clientes que eran pues mi salario fijo. Sí, sí. A ver, y regresando justo a ese momento del diagnóstico, ¿qué tan sorpresivo fue para ti? A ver, tú ya te hacías ecos, mamografías, sí. ¿Era algo cotidiano para ti? Cuando te sentiste la bolita, ¿sospechabas o te dolía, no te dolía? Mira, no me dolía y está bien raro porque no me encontré la bolita un día que me estaba autoexplorando normalmente. Yo no sé dónde leí, yo creo que en alguna revista, en algún lado leí que el mejor momento para una autoexploración era 10 días después de tu primer día de periodo. Menstruación. Entonces, yo tenía años haciéndolo así. Lo agendaba, pues sí soy muy organizada. Sí, pues por eso hacías videos de organización. Sí, era lo mío, la organización. Sí. Entonces, lo agendaba en mi celular y me salía la alarma. Claro, me ayudaba mucho que era muy exacta en mis periodos y todo eso. Entonces me alertaba, yo me hacía mi chequeo y súper normal. Pero no me di cuenta en una autoexploración. Me di cuenta un día que me moví de una manera distinta y me sentí algo. Pero definitivamente mi experiencia autoexplorándome, que yo ya conocía a mis mamás bien, fue lo que me permitió que me diera cuenta que eso sí era una bolita. Porque estaba tan chiquita que yo decía, no sé si es bolita, si es tejidito, si no es nada, o sea, porque está muy raro, pero no me acuerdo haberlo sentido nunca. Entonces, la autoexploración, si bien no fue el momento donde lo encontré, sí fue clave. Ok, y eso es un punto importante. Sí. Y fue un punto importante para tú acudir a un especialista y con todo y eso al principio te dijeron que era benigno. 2 veces. El ginecólogo 2 veces me dijo que era benigno. Luego fui con un cirujano plástico porque me quería hacer un levantamiento. No me quería poner implantes, sino nada más un levantamiento. Y fui a la revisión normal y me dijo lo mismo. Me palpó nada más y me dijo, no, hombre, se siente como benigno porque se siente muy redondito y el cáncer siempre se siente como un tejido raro. Esas eran las palabras. Pero en ese momento yo hacía CrossFit y estaba en una dieta para bajar el porcentaje de grasa y cada vez me encontraba más fácil la bolita. Pero entonces ya estaba yo confundida si era por la pérdida de grasa que me la encontraba más fácil, porque además no estaba exactamente dentro de la mama, sino como en el pliegue. Ok. Entonces era más sencillo. Pero no sabía yo de que si sí me está creciendo o como estoy bajando el porcentaje de grasa, la siento muy grande. Y ante la duda, regresé. Y el ginecólogo me dijo, qué bárbara, eres bien aprensiva. Y me dijo, ya vete a hacer el estudio porque eres bien aprensiva. Nada más pide que sea la misma radióloga. Fui, pedí cita con la misma radióloga y ahí fue cuando ya se dieron cuenta, pues que no era aprensiva. La verdad, no soy aprensiva, ni tampoco soy hipocondríaca. Y ese era mi tema, de que yo no soy así y ando muy inquieta. Entonces, sí, era la intuición hablándote, sí, de que no porque lo dejes no tenía pasar. ni la edad. Cuando yo me encontré la bolita tenía 35 y cuando me diagnosticaron ya oficialmente, pero la bolita la tenía desde antes, fue a los 36. Estaba muy joven. Muy joven. Y había lactado, o sea, había dado pecho 1 año a cada uno, los tuve en mis 20s, comía súper saludable porque estaba preparándome para una competencia. O sea, realmente... Sí, no todo a favor. Sí, todo lo que te dicen de que si haces esto, bajas el riesgo, yo lo hacía. Bajas el riesgo. Sí. No fumaba, no tomaba alcohol. Sí, no estabas en el grupo propenso para recibir ese diagnóstico. Sí, y eso siempre me gusta mencionarlo porque uno puede hacer todas las cosas que te dicen que baja el porcentaje de probabilidades, pero la realidad es que no te exenta. Y es bien importante tener esa claridad. Claro. No te exenta.
Sí. Si eres mujer y estás viva, no te exenta. Sí, y qué importante eso, pues también para todas las que somos mujeres, pues número 1, no perder la autoexploración, que es muy importante tenerla de manera cotidiana, periódica, y pues también la revisión anual, ¿verdad? Sí. Y escuchar nuestra intuición, que también las mamás sabemos que tenemos ese sexto sentido. Y ahí, Andrea, creo que estás hablando de una parte pues física muy importante, y ahorita decías, también había cambios en la familia. A ver, ¿cómo fue? No sé, yo me imagino... Ahorita que decías las edades de tus hijos, pues justo mis hijos ahorita tienen 5 y 8, próximamente 8. Y digo, a ver, mi vida en el día a día es hacer loncheras, despertarlos, cambiarlos, la tarde, la comida, los entrenamientos, las clases, las tareas. En medio de todo eso, recibir un diagnóstico, pues, ¿qué implicó familiarmente? Mi primer cambio drástico fue la separación. Okay. De mi esposo. Definitivamente creo que eso rompió mucho más que el diagnóstico. Mi vida siguió igual, seguía haciendo loncheras, siguiendo partes, o sea, todo igual, pero el extra del diagnóstico. Y las primeras semanas después del diagnóstico son las más pesadas porque después de estar con la radióloga, ella me dijo, fue muy clara al decirme que buscaba un oncólogo. Pero los oncólogos te hacen biopsia y eso tarda un tiempo, el resultado. Pero fui a ver un doctor, un ginecólogo, oncólogo especialista en mamas. Y él, muy lindo, porque él me dijo, tú tienes que irte preparando para ese diagnóstico porque va a ser positivo. O sea, no tengo la biopsia en mi mano, pero de lo que estoy viendo, estoy casi seguro que va a ser positivo, va a ser una etapa 3. O sea, me empezó a decir todo menos el biotipo del tumor. Y eso me ayudó mucho para prepararme, muchísimo. Y mi vida de mamá, la realidad es que no cambió. O sea, si era cansada, fue más cansada porque no dormía bien por tantas cosas que estaban pasando en mi vida. Tenía muchas cosas como muchos fuegos que apagar rápido. Okay. Y no eran el tipo de fuegos de que ponle poquita tierra. No, eran cosas que se tenían que resolver, no dejar para después, no medio arreglar, no, se tenían que resolver. Entonces, sí fue una etapa bien pesada. Que le doy muchas gracias a Dios, la verdad que ha sido en una etapa en la que estaba joven, con mucha energía, porque se requiere. Se requiere energía y al principio lo guardé muy en privado las dos cosas. A mis papás cuando les dije de mi separación fue ya para firmar y a la gente cuando le dije del cáncer fue ya con un tratamiento. Ya cuando me habían explicado cómo iba a ser mi tratamiento, porque... No quería platicar mucho, no porque sea reservada, ni mucho menos, sino porque me iban a hacer un montón de preguntas que me iban a generar ansiedad porque no tenía las respuestas. Okay. Entonces dije, mejor no le digo a nadie hasta que tenga todas las respuestas. Incluyendo tus hijos, ahí todavía no les dijiste. No, les dije cuando faltaban como 3 o 4 días para mi primer quimioterapia. Me corté el pelo antes de que se me cayera, me lo corté y lo doné. Y ahí fue cuando hablé con ellos y les expliqué pues la realidad, que tenía cáncer de mama, que tenía una bolita, que todo se los expliqué en una forma que lo pudieran entender, pero 100% real. E incluso cuando me preguntaron, porque sé que van a preguntar ustedes, cuando me preguntaban ellos si me podía morir, pues les dije que sí, que ojalá que no, que yo tenía mucha fe que no, pero que siempre es, pues no un volado, pero siempre existen... las dos posibilidades. No quería... Yo soy una mujer de fe y mis hijos los crié en mi fe. Y yo no les quería decir, no, Dios me va a sanar, porque yo decía, ¿qué tal que el propósito de Dios no sea ese? Y si yo les digo eso, ellos van a crecer pensando, Dios falló. Claro. Que no cuido a mi mamá. Disculpa que te interrumpa. ¿Qué edad tenían tus hijos cuando les dijiste la noticia? Nicolás tenía, a ver, él es del 2000, ayúdame con las cuentas, del 2006 y era en el 2019. Tenía pues 13. Sí, por ahí. 12 por ahí, 13, ya estaba más grandecito. Y Pato tenía como 10. Estaban chiquitos, pero no tanto. Estaban chiquitos, pero sí podían hacer ese nivel de preguntas. Claro. Sí. Y la verdad es que ni modo que otra gente supiera, ellos no. O sea, me parecía como... O sea, los primeros que tienen que saber son ellos. Sí. Imagínate que se enteraran por otro lado, claro, que la mamá de fulanito se enteró y el niño le haga una pregunta y se quedan ellos que no saben ni qué contestar. Claro. Entonces, mejor les conté la verdad a su nivel y hasta donde me iban preguntando, ¿verdad? Sí.
Que eso también es algo muy importante con los hijos, ¿verdad? Que nos hacen preguntas a veces demasiado abiertas de, mamá, ¿te vas a morir? Y sentimos que les tenemos que dar una explicación demasiado extensa o nos complicamos muchísimo en las respuestas y a veces es mejor guiarlos pues poco a poco, ¿verdad? Dándoles respuestas concretas, como tú dices, con la verdad, o sea, no decirles mentiras, no usar fantasía, sobre todo a esas edades que sí esperan tener una respuesta realista de nuestra parte y sí, a veces menos información le da más tranquilidad a los niños y me parece precioso, Andrea, también la manera en la que pensaste pues en su relación con Dios, ¿verdad? De no... Pues imagínate que sí me hubiera pasado algo, o sea, ya su vida de fe toda truncada por un juego de palabras que a lo mejor es que uno les puede decir, Dios sí lo puede hacer, o sea, yo conozco gente que tiene historias de milagros increíbles, pero no necesariamente en todas las vidas va a obrar igual. Y eso para mí era bien importante. No se los puedo explicar así porque eran niños, pero cuando me preguntaban, ¿pero tú qué piensas? Yo les decía la verdad. Pues yo pienso que no me voy a morir. O sea, yo pienso. Pero no trataba de no comprometer su fe y de no mezclar temas, porque estaba también el tema del papá y eran como, no era el momento de decir, y tu papá no está. O sea, no, cero. Claro. No mezclar los temas. ¿Consideras que hay una Andrea Flores antes y una después del diagnóstico? Mira, en mi personalidad yo diría que no, porque siempre he sido como súper positiva, pero no fantasiosa. No es que no vea mi realidad, pues, o sea, sí veo mi realidad, pero siempre he sido muy positiva. Creo que en lo que sí cambió mucho es que yo veo ahorita mis videos de ese tiempo, porque bueno, este diagnóstico llegó cuando yo ya tenía una comunidad. Entonces, seguía haciendo videos. Nada más que ahora mis videos eran de que cómo maquillarte para no verte enferma el día que te sientes súper mal. O sea, eran más o menos parecido, pero otros temas, ¿no? O cómo me organizo la semana que no me hicieron quimioterapia, o sea, para sacar todos mis pendientes. Pues seguía haciendo organización, pero pues con un enfoque en mi etapa de vida. Claro. Wow. Lo que sí cambió fue mi manera de verme a mí misma. Mucho, porque yo nunca, y espero no llorar, pero yo nunca imaginé que fue una persona tan valiente. Ahora que veo mis videos de esa etapa, donde salía yo, pues yo siempre me he mostrado sin maquillaje porque mi canal de eso se trata, ¿verdad? De que me veas el grano, la arruga y todo, y te enseño cómo taparlo. Pero cuando veo mis videos sin pelo, sin cejas, sin pestañas, o sea, el párpado se ve como grueso, raro cuando no hay pestañas, la piel como ya medio verdosa al final del tratamiento. Veo esos videos y deja tú la transformación cuando me arreglaba y me ponía turbante, sino yo decía, qué bruta, o sea, qué valiente de mostrarme así en las redes sociales donde la gente puede ser súper linda, pero otra gente no. Y yo no pensaba en eso. Yo pensaba en, cuando a mí me diagnosticaron, yo busqué videos y no encontré nada. Encontré puros doctores que hablaban de estadísticas y cosas que a mí no me interesaban, pero no encontraba cómo arreglarme, cómo hacerle para pegarme una pestaña postiza, porque en la vida normal, una pestaña postiza te la pones sobre tu línea de las pestañas. Sí, la sostienen las pero pestañas. Si no tengo pestañas, ¿cómo le atino dónde va? O sea, yo no encontré nada de eso y pensaba, pues a lo mejor hay alguien por ahí en algún país de América Latina donde hablen español que le pueda servir. Nunca me imaginé que tanta gente. Y mucho menos que tanta gente era diagnosticada cada mes y cada año. Ahora lo veo pues en mis redes porque me escriben. Pero yo no me imaginaba que esos videos pudieran tener tanto impacto. Son los que tienen más vistas. Sí. Pues qué interesante que de esta manera, como tú lo enfrentaste, toda esta parte de tu físico, pues está ayudando a tantas mujeres que están pasando por este proceso. Sí, la verdad, honestamente, yo no me sentía que me viera fea. O sea, no me daba pena hacerlo, pues. O sea, no era algo que me tenía que obligar, de que no, voy a ser bien valiente. No, es que ni siquiera pensaba en eso. O sea, yo me veía al espejo y decía, pues, me podía ver peor. O sea, la verdad es que me pudiera ver peor. Como me siento, me pudiera ver peor. Entonces, no me sentía tan mal. No, y estas palabras que estás diciendo, qué valiosas, Andrea, a ver, frente a toda la dismorfia corporal que existe en esta era de redes sociales, en donde estamos viendo tantos temas de salud mental en adolescentes y en adultos, que todo el tiempo estamos viendo perfección en redes sociales, que nos comparamos con perfección y que esperamos perfección de nuestro lado, y tú al revés. Tú te mostraste, ahorita que lo decías, justo me acordé
hace poco grabamos un episodio con David Montalvo, él es tanatólogo, y él dio una frase que desde que la dijo se quedó tatuada en mi mente, que es: la vulnerabilidad nos conecta. Sí. Y justo esa parte, pues, vulnerable que mis respetos que no te sentías vulnerable, pero esta parte vulnerable que te mostraste sin maquillaje, al natural, con tu cuerpo recibiendo el tratamiento, conectó con tantas personas y les mostró también, pues, creo que un momento en donde pocas personas se atreven a compartirlo incluso con su familia, y tú no lo compartiste solamente con tu familia, lo compartiste con el mundo porque estaba en internet. Sí. Es admirable realmente. Y me hacía sentir bien. O sea, la verdad es que yo me acuerdo que cuando iba a decir que tenía cáncer, no sabía bien cómo. O sea, en YouTube sí, o sea, grabé el video donde platicaba mi diagnóstico, pero eso no es tan fácil plasmarlo en una foto. Entonces no sabía cómo hacerlo en Instagram. En YouTube era una foto mía con el pelo cortitito, pues sonriendo, la miniatura del video, y dice, ¿cómo supe que tengo cáncer? Dije, pues es que es muy fácil para un buscador ese título de video. No es amarillista porque es real, ¿verdad? O sea, sí tenía cáncer. Pero en Instagram no sabía cómo hacerle. ¿Qué foto pongo? ¿Qué texto? O sea, ¿cómo le hago para no tirarme al piso? Pero pues si me siento medio en el piso. O sea, no sabía cómo manejarlo. Y solo puse un lazo rosa, una foto de un lazo rosa, y puse, pues estoy dispuesta a hacer de esta etapa mi mejor etapa. Todo el mundo entendió el mensaje y recibió tan padres comentarios que me animaba a subir más. O sea, yo subía una foto mía pelona, pero con lipstick rojo, sin maquillaje, pero con lipstick rojo que no... pues no me veía nada mal en esa foto. Sí. O sea, fue tu motivación, haz de cuenta. Sí, o sea, me echaban un montón de porras. Te motivaba a seguir, pues, todo este proceso tan difícil del físico, ¿verdad? De la pérdida de tu cabello. Sí, o sea, yo veía que se emocionaban y yo me emocionaba y subía más y entonces fue como, yo sé que cuando dices, fueron mi motor, suena súper cliché, pero la verdad es que en cierta forma sí porque se emocionaban y yo me emocionaba y subía más cosas y menos me daba pena. Incluso en la calle, ahí me tocó la canícula, así sin pelo. Claro que no me iba a poner un turbante, o sea, hacía muchísimo calor. Sí. Y peluca nunca fue una opción para mí, porque a mí mi pelo me gusta. Entonces como que decía, es que con una peluca no voy a ser feliz, porque mi pelo me gusta. Sí. Entonces... no llegaba al nivel de tu cabello. Sí, entonces no me quise poner peluca, mejor solo turbante, pero había días de mucho calor que decían no, aretote y lipstick rojo. Y ahí medio me arreglo los ojos porque necesito andar pelona. Entonces yo tenía muchos aretes grandes para verme como, no me quería ver como florero sin flores. Decía, bueno, he perdido aretes y ya no me veo como florero sin flores. Y ahí le iba buscando la manera de sentirme bien en esa etapa, seguir compartiéndolo. Traía mi otro duelo, como quiera sucediendo, el del divorcio. Claro. Pero en general, te puedo decir que ha sido de mis mejores años, el 2019. O sea, no lo quisiera repetir, obviamente, si me preguntan, no. Pero si me preguntas si lo cambiaría, pues tampoco. Ni el orden de las cosas, ni que no pasara al mismo tiempo divorcio. No, así estuvo bien. Ay. Así tenía que ser. Sí, y creo que eso que estás compartiendo, Andrea, es tal cual la definición de resiliencia. A ver, no nacemos resilientes, nos hacemos resilientes de acuerdo a lo que vivimos. Y siento que eso que tú estás diciendo del 2019 fue, pues, un año muy importante y muy especial para ti, es porque justo desarrollaste esta resiliencia que te hizo sentir poderosa. Sí. Y es muy admirable porque yo creo que cada mujer pues puede vivir ese proceso del cáncer de mama de una manera diferente, y habrá mujeres que no se sientan con la capacidad de compartirlo o de mostrarse tal cual se ven, pero escucharte a ti decirlo pues motiva, ¿verdad? De que sí, y mira, sí se puede. No está mal cuando no lo quieres compartir. Aquí lo que pasa es que yo ya era comunicadora. O sea, eso yo ya lo tenía, me explico. No quiere decir que quienes no lo comparten o son más reservadas no lo están sanando. No, son personalidades, algo en los temperamentos. El mío así es. Y cuando me preguntaba sobre la lonchera y el partido de soccer y todo eso, yo me acuerdo que cuando estaba al final de mis quimios, que fue como en junio, julio, de repente me acordé que estaba haciendo un año antes, o sea, en el 2018.
Y me acuerdo que estaba corriendo a todos los Costcos, o sea, del de Cumbres al de Lázaro Cárdenas, al de la carretera, buscando ciertas loncheras que me iban a solucionar la vida, porque traía como varios pisos para los diferentes lunch cuando entrenan y se quedan en el colegio y así. Y yo decía, no manches, ¿cómo es cierto eso que dice la Biblia? Que cada día trae su propio afán. No quiere decir que hace un año, cuando yo estaba buscando las loncheras, era una mujer banal, porque andaba por toda la ciudad buscando. No. Ese era mi afán de ese momento, porque esas loncheras... Era lo que te tocaba en ese momento. Claro, esas loncheras sí me iban a solucionar la vida en ese momento. En este momento de las quimios, pues no, las loncheras pasaban a segundo plano, pero a veces la gente me preguntaba eso. O me hacía esos comentarios de que, ay, no, tú con esa batalla y yo aquí luchando con... Está bien, o sea, no te sientas mal por mi batalla. O sea, cada día trae su propio afán. Y hay años que son de siembra, años que son de cosecha, años que son de mucha felicidad, años que son de mucha lucha. Como mi 2019, que fue un año, no te quiero decir que el más triste porque tampoco, o sea, con todo y que me divorcié y que fue muy duro, también fue un muy buen año porque yo por primera vez supe que me gustaba andar en bici. Que me encantaba irme a Santiago al Camino a la Leona en bici. Yo no sabía eso porque antes todo lo hacía en pareja. Y ahora que lo hacía sola, me empecé a conocer cosas que no sabía de mí porque me casé muy joven, que también está bien. Pero fue un año que no fue del todo malo. O sea, tenía muchas cosas muy buenas. Y ahorita... no, di. No, entonces esto te hizo también conocer otras partes de ti, de verdad, positivas. Y para enfrentar esto, que lo positivo lo ponías en alto y no estabas todo el tiempo pensando en esta parte, pues que te traía, que te había mermado tu salud, ¿verdad? Sí, mira, la verdad es que sí aprendí que las tristezas y las alegrías se llevan bien. O sea, al mismo tiempo estaba súper triste por unas cosas. Un matrimonio de 14 años era cosa seria perderlos. Estaba profundamente triste por eso. Estaba muy preocupada por lo del cáncer. Pero si ese día me iba a cenar con amigas, también me atacaba la risa de cosas. O sea, sí son compatibles. Y no se trata de solo mantener el enfoque en lo positivo, porque pues también lo otro lo tienes que saborear y vivir. Solo no sé cómo llegué a ese punto de que sí se podían llevar bien y me la pasaba bien, pero otros días como mal. Un balance. Pero sí, así iba avanzando. Y una tía que, además de muy sabia, es psicóloga. Cuando yo le decía, es que cuando mis hijos se van con su papá, o sea, me siento perro sin dueño, o sea, no sé qué hacer, me quedé en la casa sola, no tengo nadie a quien cuidar, yo no tengo la familia que tenía hace 4 o 5 meses. Y constantemente me repetía, busca tu individualidad. Tiene que haber, en ti hay cosas que no conoces. Búscale, escárvale. ¿Qué te gusta hacer? ¿Dónde te gustaría vivir? Es la primera vez que vas a escoger tú sola en dónde vivir. Como qué parte de la ciudad te gusta. Y búscale ahí, aunque esté bien lejos de casa de tus papás. Y yo inmediatamente empecé a buscar mi individualidad y me di cuenta pues que soy persona. Pues no nada más era esposa. Tenía varios años casada y desde muy joven. Pero no nada más soy esposa, ni nada más soy mamá, ni nada más soy youtuber. O sea, soy persona integral y hay un montón de cosas en mí que puedo disfrutar y no nada más en pareja. Sí. Sino sola y está súper bien eso. Sí, buscar tu individualidad, conocerte y reconocerte también. Porque pues eras una mujer diferente antes de casarte, antes de tener hijos, antes del diagnóstico, a la mujer que eras en ese momento y pues cuestionarte qué era lo que te gustaba, qué era lo que querías hacer, cómo te veías en un futuro, pues era parte de reconocerte también, creo yo. Sí, y fíjate que algo que me acuerdo que lo traje como que a lo consciente es que yo no quería ser súper empoderada. Eso lo tenía clarísimo. Yo no, esa corriente del empoderamiento donde yo sola, siempre sola, yo decía, pero ¿por qué sola? O sea, tampoco hay que ser tan drásticos. Entonces como que también era muy cuidadosa qué consejos escuchaba, porque decía, demasiado empoderamiento tampoco se parece a lo que yo quiero. Entonces solo quiero individualidad. No tengo que ser ruda ni yo sola por la vida, porque si no me gusta andar sola por la vida, ¿por qué tendría que hacerlo? Claro. Entonces, escuchar los consejos adecuados y sobre todo en dónde platicas las cosas, porque también uno es responsable a veces de los consejos que te dan porque tú no elegiste bien dónde platicar. Entonces, también aprendí eso. No en todas las mesas tienes que llorar, o sea, no.
Qué sabias palabras. Sí, y regresando un poquito al tema de las quimioterapias, que ahorita lo mencionabas, Andrea, nos gustaría saber un poquito como del tratamiento, ¿verdad? Sí. De cómo fue tu tratamiento, qué implicó, cuánto tiempo duró. Estuvo bien pesadito. Ya cuando me dieron el resultado de la biopsia, pues resulta que sí era cáncer. Además era un cáncer triple negativo, que es como bien agresivo. Como necio, así me acuerdo que ese fue uno de los adjetivos que usó uno de los doctores, que me dijo que era un tipo de cáncer muy necio, que le gustaba regresar. Y el tratamiento fue duro. En lugar de cada 3 semanas la quimioterapia, fue cada 15 días. Entonces tenía una semana que sacaba la cabeza tantito y entrenaba y grababa como 8 videos, editaba y dejaba acomodados en YouTube porque venía una semana de quimioterapia, que es un día, pero me tumbaba muchos días. Entonces me tenía que preparar con tiempo para mantener la continuidad en mi canal. Y mi tratamiento fue 16 quimioterapias y 25 radiaciones, una cirugía conservadora. A mí me fue súper bien con la cirugía. Como mi tumor no estaba dentro de la mama ni cerca del pezón y me dieron primero quimios, el tumor se fue haciendo chiquito hasta que ya no lo sentí. Sí llegó un momento en el tratamiento que yo ya no lo sentía. Okay. Pero antes de empezar me pusieron como una bolita de metal en donde estaba el tumor por si se llegaba a desaparecer. O sea, en el dado caso que me fuera muy bien y se llegara a desaparecer, saber en dónde había estado para que en la cirugía decidieran. Si no era algo genético, porque también me hicieron un estudio de genética. Si era genético, me tenía que quitar las 2 mamas y ovarios y todo. Pero si no era genético, se podía hacer algo conservador y nada más quitar el tejido que había estado como cerca del tumor para asegurarse que no todo estuviera sano. Ok. Ese fue mi resultado. Mi estudio de genética fue negativo y me pudieron hacer una cirugía conservadora. Entonces, pues también fue muy llevadero eso, porque ya no tuve que hacer una reconstrucción y todo eso, sino que la cirugía fue algo realmente rápido. Fue una cirugía difícil porque era conservadora, pero ahí terminó mi historia de la cirugía. No hubo un tema de implantes y reconstrucción. Y a los meses empezó la radiación, que fueron 25 radiaciones. Okay. Y en total de tiempo de las quimioterapias fueron 5 meses, pero luego hubo una pausa para la cirugía. En total fueron como 9 meses. Okay. Más o menos. Y durante esos 9 meses hay constante como estudio para ver cómo va evolucionando. Después de eso, ¿cuánto tiempo se vuelve a estudiar para ver si regresó o no? Fíjate que durante el tratamiento no. Solamente te palpan para ver de qué tamaño se siente y así. Pero no me volvieron a hacer resonancia ni nada de eso durante el tratamiento. Pero como mi cirugía iba a ser conservadora, sí me hicieron estudios más a profundidad para ver si realmente era candidata, si no había en otro órgano. Que me habían hecho, antes de empezar me habían hecho ese estudio. Y ya sabíamos que solo había en la mama derecha. Pero después del tratamiento lo volvieron a hacer para saber cómo estaba el panorama por dentro. Entonces, como todo estaba bien, ya se hizo la cirugía conservadora. Terminé mis radiaciones. Y pues, a diferencia de otros tipos de cáncer, en otros tipos de cáncer, cuando es hormonal, hay un medicamento que te dan después durante unos 5 años, que es creo que se llama tamoxifeno. Pero en mi tipo de cáncer no hay nada. O sea, yo acabé las radiaciones y me dijeron, pues que Dios te bendiga, ojalá que nunca regrese. O sea, no hay nada que te proteja, pues, o sea, medicamento. A diferencia de otros tipos de cáncer de mama. Entonces, tenía sus ventajas mi tipo de cáncer, que el tumor se redujo, la cirugía y todo, pero sí me acuerdo que en mi última radiación me salí llorando del hospital. Dije, ahora sí, que Dios me guarde, porque ya no estoy blindada, ya no me están dando tratamiento de nada. Y bueno, ya pasaron 6 años. Y en estos 6 años, ¿te sigues revisando lo normal, lo esperado, lo periódico de un año? Ajá, lo que hace todo el mundo. Los primeros años no, los primeros años era cada 6 meses. Okay. Y ahorita ya desde el año pasado es una vez al año. Ya las probabilidades de que regrese ya es de cualquier persona. Okay. O sea, entre más pasa el tiempo ya es... Sí, en el cáncer de mama como que los primeros 5 años son los más cruciales difíciles. De que si regresa o ya no regresó. Sí. Así es que pues, sí, ya cumplí 6... Justo, estoy cumpliendo 6 años de la cirugía. Fue a finales de septiembre, como el 26 por ahí. Del 2019. Del 2019. Ay, Andrea. ¿Y qué sientes cada vez que cada año te haces el estudio y aparece negativo?
Bien, pero es horrible. O sea, yo no vivo con miedo. La neta es que no. O sea, no es algo que traiga presente que un día pueda realizar el cáncer. Cero. Pero el día de los estudios, cuando escucho mi nombre completo, dicen Elvira Andrea Flores Serna, se me para el corazón. Porque nadie me dice Elvira, para empezar. Entonces, era algo que antes de cada quimio tienes que firmar. Pues es algo tóxico, la quimioterapia. De hecho, viene en una bolsita negra. Es como, la gente que nunca lo ha visto, es intravenoso, es como un suero. Se cuenta la bolsita del suero, pero siempre viene cubierta de algo negro y tiene esa señal de que está mal, de la calaverita, así horrible. Ay, qué horrible. Entonces, firmas una responsiva cada quimioterapia y te leen cada ocasión. Elvira Andrea Flores, usted se hace responsable, así, todo el rollo. Entonces, cada vez que me dicen Elvira Andrea Flores Serna en un hospital, se me para el corazón, es bien feo. Sí, pues te trae el recuerdo. Ya está asociado a algo negativo. Solo es ese día. La mayor parte del tiempo, bien. Hace poquito tuve un susto, en julio o junio. Lo que pensé que era una bolita y fui y me revisé y no era nada, pero normalmente no tengo esos sustos. En los temas que nosotros siempre pues tratamos aquí en este canal, siempre buscamos que las mamás tengan, o las mujeres, ¿verdad? Espacios de autocuidado, ¿sí? Que pues como dices tú, yo no solo era, o sea, encontraste tú esa parte de que te gustaba de manera individual disfrutar, salir en bici, o sea que no solo eres esposa, mamá, tu trabajo, algo para un autocuidado para ti, esa parte donde tú sola disfrutas de algún hobby, de algo, que a las mamás que están pasando por esta etapa o acaban de ser diagnosticadas o ya la superaron y vivieron todo esto, ¿qué les recomiendas tú como parte de su autocuidado? Bueno, para mí era terapéutico mi arreglo personal. Para mí eso era básico porque yo había veces que me acordaba lo enferma que estaba porque me veía en el espejo. O sea, yo andaba súper bien y de repente volteaba. Me acuerdo mucho una ocasión que estaba en algún centro comercial y me vi en el reflejo del cristal de un carro y dije, ay, no, sí estoy bien mal. O sea, donde me vi me acordé que estaba súper mal. Entonces, para mí el arreglo personal era algo que genuinamente me recordaba que había días muy buenos. Sí hay días bien malos en la quimio, es una realidad. Pero tampoco es que te la pases mal, enferma todo el tiempo. O sea, dura días eso. Y procuraba, pues, seguir disfrutando la vida en esos días buenos. Y entender, mira, a mí me sirvió mucho para empatizar con la gente, por ejemplo, en depresión. Yo nunca he vivido... Y cuando hablo de depresión no me refiero al que dice, ay, estoy bien depre. No. La gente que es un tema clínico. A mí como que me costaba mucho trabajo entender cómo se llega a eso. Pero me acuerdo, una de las últimas quimioterapias, así acostada viendo el techo, ya no soportaba ni la tele, ni la luz, ni los olores, porque como se te cae el pelo, pero también de la nariz y de los oídos, entonces todo huele más y cambia tanto en lo físico que llega un momento que todo te molesta. Y me acuerdo una ocasión que no tenía fuerzas para levantarme y bañarme. Y no era porque estuviera triste, solo mi cuerpo no me lo permitía. Y, por ejemplo, eso me llevó a empatizar con la gente que está en una situación así, que dices tú, no, es que no es echarle ganas, es que si fuera echarle ganas ya lo hubieran echado. ¿Me explico? Sí. O sea, es algo más grave o algo más difícil. Y cuando uno no lo vive es bien difícil entenderlo. Yo nunca he estado ahí, pero he estado en un lugar, un desierto parecidón, en el que no me podía parar. No fue tan mala la quimio porque me enseñó un chorro. Aprendí también, la gente de mi alrededor, o sea, fue un súper filtro. No nada más para quitar gente, no, para incluir a otra, o sea, gente que iba conociendo en el camino, que decía... Te aportaba cosas positivas. Sí, hice súper buenas amigas en ese tiempo, no nada más en la quimio, o sea, una que, yo me acuerdo que llegaba pelona, así sin nada de pelo, y al final de la quimio, a un lugar que me habían recomendado que era para que el pelo creciera bien bonito, pero yo sin pelo, ¿verdad? Imagínate que llegaba un tratamiento para el cuero cabelludo sin pelo. Sí, pero pues preparándote para que saliera. Preparando la tierra. Nos hicimos súper amigas. O sea, la dueña de ese negocio y yo nos hicimos súper amigas al día de hoy. Entonces, también hubo cosas muy buenas. El chiste es no perdértelas, porque si nada más estás pensando en que te puedes morir, que es una realidad, pues imagínate, el mundo se te cae. También tienes que pensar que puedes vivir. Y eso me ayudaba mucho. Como me estaba divorciando,
pensaba, es que yo no quiero que mi corazón se endurezca, la neta. Y esa era mi oración, de que ayúdame Dios, ayúdame a que mi corazón no se haga duro, porque pues todo a mi alrededor era para que sí se hiciera así, ¿verdad? Imagínate, uno promete estar en la salud y en la enfermedad y ¿qué te digo? O sea, la enfermedad la viví sola. Entonces todo era para que el corazón se endureciera, pero pensaba, ¿qué tal que sí me muera? Y va a ser lo último que se acuerden de mí mis hijos. O sea, la mamá llorando, sufriendo, que no superó, que odió al papá. O sea, le tengo que echar ganas. Porque si sí vivo, yo quiero que me vaya bien en la vida. Y yo pensaba, y yo un día me voy a casar porque a mí me encanta la vida en pareja. Pero también si no vivo, o sea, pues no quiero que esto sea lo último. Que te recuerden así tus hijos. Sí, entonces eso me ayudaba mucho. Ahorita que dices de la gente que conociste en el camino durante tu proceso, que te aportó tanto, hiciste esa amiga, ¿qué le recomiendas tú a las personas que estamos cerca de una persona que está viviendo este proceso? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Hasta qué punto? De lo que tú viviste con la gente, que tú eras la que estabas pasando el proceso, los que estamos atrás, ¿verdad? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué te hubiera gustado a ti recibir? O, por ejemplo, esta amiga, ¿qué te dio, que conociste y qué sentiste de ella que llegaron a hacer esa bonita amistad? ¿Qué necesitamos nosotros para colaborar con las personas que te están pasando por este proceso? Mira, con ella en específico lo que me unió es que ella también era divorciada y yo no quería ser del club de las divorciadas. Eso también lo tenía muy claro, que no tiene que ver con el cáncer, pero no quería ser la típica divorciada que se le ve desde lejos porque se viste diferente, se expresa diferente, va a lugares, o sea, como que yo no quería ser ese tipo. Y yo veía en ella el tipo de mujer que quería ser yo en esa etapa donde, aunque yo no lo hubiera querido, era divorciada. Entonces, ella me sirvió mucho como de role model. Y por eso hice mucho clic con ella. Pero el tema del cáncer, yo las amigas que más recuerdo son las que me ayudaban a no cocinar, por ejemplo. O yo voy por tus hijos a los entrenamientos. Ese tipo, más que me escriben mucho y me preguntan de que, oye, una amiga que le detectaron cáncer, ¿qué libro le recomiendo? Y yo, no hombre, pídele a los hijos y llévaselos al cine. O sea, le ayuda mucho más ahorita con eso que con un libro, me explico. A mí eso me ayudó mucho. La directora del colegio donde estaban mis hijos, nos conocíamos porque mi hijo el mayor estaba con su hija mayor y mi hijo el menor estaba con su hijo el menor. Pero no éramos amigas. Coincidíamos en los partidos de soccer. Pero en esa temporada del cáncer de mamá, todas las mamás del soccer, o sea, fue en otro boleto, porque haz de cuenta que yo me podía despreocupar cuando me sentía mal. También a veces no me sentía mal, pero tenía que ir con abogados porque traía toda esta otra onda. O sea, ellas fueron maravillosas. La directora que les digo que sus hijos estaban con mis hijos, ella, por ejemplo, tengo muy presente que varias mañanas pasaba por mis hijos, bien temprano, porque era la directora. Pero pasaba por mis hijos para llevarlos a la escuela, para que yo no me tuviera que molestar en llevarlos, aunque no estuviera en quimio. Cuando se los llevaba a comer después de clases también. O sea, todo eso, como no se acaba tu vida normal, que es lo que me decías ahorita, que la mochila y el partido, no se acaba tu vida normal, son cosas adicionales. Son cosas, te ayudaban en cosas sencillas de tu vida cotidiana como madre. Que eran una gran ayuda. Que era una gran ayuda. Sí, como esas llevar cosas. Los niños al fútbol, a la escuela, a llevarte comida casera o hacerte de comer. Eso es lo que le das tú a los que rodeamos o estamos cerca, ¿verdad? De una persona que está pasando por este proceso. Sí, digo, los libros están padres, te llevan a profundizar, pero cuando eres mamá de niños en esta edad, hay otras cosas. Sí. Te sirve más eso. Tengo súper buenos recuerdos de amigas en esa época. Súper buenos recuerdos de amigas nuevas. Otras con las que dejé de profundizar. Pero tengo en general muy buenos recuerdos. Me di cuenta que hay gente súper buena en el mundo. Súper buena. Qué bonito. Doctores. La verdad es que no podía ni mencionar porque es una lista muy grande de gente que conocí en esa etapa. Que hicieron de esa etapa o sea, mi vida a partir de ese momento fue una nueva etapa todo. O sea, en general, o sea, fue como un reset. Sí. Entonces... Incluir gente nueva fue bueno. Esas personas fueron luz en ese momento en tu vida. Los nuevos y los que ya estaban y que los que habías dejado de ver que fueron a ayudar. Sí me sentí muy amada. O sea, con todo y que me sentía
por un lado, o sea, por lo de mi divorcio, que se había ido el que era mi esposo, pues me sentía cero amada. Pero en otros aspectos me sentía súper amada. La verdad es que Dios mostró su amor, me mostró su amor a través de mucha gente. Y es bueno observar eso. Sí, tu red de apoyo. Sí, 100%. Sí. Andrea, y con lo organizada que eras, ¿cómo le hacías en la semana de las quimioterapias? O sea, tú ya tenías esa quimioterapia agendada y te organizabas con esta red de apoyo como para las vueltas de tus hijos, las tareas, las responsabilidades, ¿o cómo lo gestionabas? Sí, mira, a mí me daban quimio un viernes y yo el viernes andaba súper bien. El sábado en el día, bien. En la noche empezaba en picada, y mi peor día era el domingo. Entonces, como era fin de semana, estaba padre, lo acomodaba, como era cada 15 días, lo acomodaba el fin de semana que mis hijos iban con su papá. Entonces, los muchachos no eran un problema. O no era, bueno, no que fue un problema, sino que era una carga menos. Sí. Mi mamá se iba conmigo a mi casa y ella me cuidaba todo el fin de semana. Llegaban mis hijos el domingo y lo que era lunes y martes, la que la hacía de mamá era mi mamá. Y ahí entraban las amigas a apoyar. Pero sí me organizaba y me acuerdo mucho que los jueves previos a la quimio, porque era muy temprano en la mañana la quimioterapia los viernes, los jueves previos yo hacía como un spa, o sea, mascarilla, manicure, yo me arreglaba porque me acuerdo que pensaba, es que te sientes súper mal y luego que te veas las uñas horribles, nadie merece, o sea, entonces me arreglaba desde antes. Sí, que era lo que te hacía sentir bien. Exacto, sí. Tirada, pero con manicure. No, y ahorita también estaba pensando, Andrea, que, a ver, tú eres comunicóloga y con lo que decíamos también de las personas que, pues tú tuviste esa bendición de tener muchas personas cerca de ti que te mostraron su amor y que te sentiste apoyada por ellas. Creo que naturalmente, como personas que estamos como observadores del diagnóstico, queremos acercarnos y queremos ayudar. Y a veces en esta buena intención de querer ayudar o querer aconsejar, podemos decir o hacer cosas que sin querer queriendo son imprudentes o lejos de ayudar, pues pueden lastimar, ofender o de alguna manera hacer sentir mal a la mujer que está pasando por el proceso del cáncer de mama. ¿Viviste algo así o nos podrías decir también, así como ahorita diste las recomendaciones de qué hacer, el qué evitar o el que no ayuda mucho? Mira, yo me acuerdo que lo que observé en otras mujeres con cáncer en esa etapa, porque pues en las quimioterapias me tocaba convivir con más mujeres en la sala de quimio. A la mayoría el cabello es algo que le duele mucho. A mí no me dolía tanto el cabello, salvo por mi trabajo, pero cuando el trabajo ya estaba palomeado, el cabello pasó a segundo plano. Y yo al principio no entendía por qué les podía tanto, porque decía, bueno, X el pelo. Pero cuando se me cayeron las cejas, que son así como mi sello, las cejas y las pestañas, ahí sí para que veas sentí que iba perdiendo mi identidad. Y entendí un poquito de cómo se sienten las mujeres cuando se les cae el pelo y cómo a veces en el afán de animar invalidamos. Porque a veces en el afán de, ay, X es el pelo, pero estás invalidando que se siente súper mal. Es que esa persona no eligió que se le cayera el pelo. O sea, sí le va a crecer y todo. Y estamos conscientes que nos va a crecer después del tratamiento. Pero yo no quería que se me cayeran las cejas. Sí. Si por mí fuera, me los había pegado. Entonces, no invalidar en el afán de animar, tener cuidado de no invalidar, que a veces la gente se siente súper mal y tú dices, pero vas a vivir. Sí, pero como que ya no quería que se me cayera el pelo o no quería que me quitaran la mama. Hay muchas mujeres que dicen, ay, bruto, porque van a poner implantes y van a reconstruir. Y hay otras que eso no les hace tan feliz. Y a veces decirles de que, ay, pero no pasa nada, me te reconstruyes. Pues en tu punto de vista, pero ella está en su duelo. No es fácil. No es nada fácil. Y creo que a mí lo que me hacía más feliz era cuando la gente me trataba normal. Era lo que me hacía más feliz. A mí. Con mis hermanos salía mucho. Mis hermanos, bueno, uno de ellos falleció hace muchos años, pero los otros dos nos veíamos los tres una vez por semana. En ese tiempo que yo estaba pues sola, ¿no? Y yo me divertía mucho porque nos echábamos carrilla normal. O sea, no le bajaban el grado de intensidad porque yo tenía cáncer, cero. O sea, era normal nuestra convivencia. Era igual su relación de hermanos antes y después. Sí, entonces eso hacía que yo fuera con mucho gusto los días que cenaba con ellos, porque
yo me desesperaba mucho si alguien me victimizaba o me decían eso de que, ay, yo pensando en loncheras y tú con esta lucha. Ay. Una amiga que también es sobreviviente, nos conocimos ahí en las quimios, decía, es que ¿a poco tú no sientes que a veces, bien linda Fátima, me decía, a veces uno va aquí bien cansado cargando su cruz y vienen y se te recargan en la cruz? O sea, esa era su manera de verlo. Sí. ¿Y sí? Y tengo que cargarlo también. Sí, tengo que cargar con mi bronca y con tu cara de pobrecita. O sea, es mucho. Sí. Sí, el tema como dices, de la lástima, ¿verdad? Sí. Que te vean con lástima no está padre para la persona que está viviendo esta situación y cualquier otra situación. Sí, lo único es que el cáncer es una enfermedad súper notoria. Si estás en tratamiento de quimioterapia, es súper notorio. O sea, por donde pases todo el mundo va a ubicar que tienes cáncer, porque no tienes pelo. Entonces, sí, a veces uno quiere llevar la vida normal y no es tan sencillo. Pero creo que si cuidamos el que el animar no invalide, es buenísimo. Ese es un gran consejo. Sí. Y pues sí, empatizar con la persona, decir, entiendo cómo te sientes, me imagino. O sea, son palabras que van a ser mucho más valiosas a querer decir la frase que ahorita decías, échale ganas. Ajá. ¿Verdad? O cuando... O no pasa nada también, o no ¿verdad? pasa nada. No es también una frase que invalida mucho. Son frases es que sí pasa. Hay que cuidar mucho. Y a veces uno de verdad quiere escuchar que alguien le diga, ay, ya sé, qué mal esto. Sí. Porque pues sí, qué mal. Nadie quiere recibir ese diagnóstico, qué mal. Y no está mal aceptar que qué mal, que no es lo que quería para este año. Imagínate, 20 y tantos de enero recibí ese diagnóstico y dices tú, no, este año no pudiera estar pasando, ¿verdad? No, sí. Pero bueno, la verdad es que de 43 años es nomás uno. O sea, todo lo demás ha estado súper bien. No, pues gracias por compartir esos consejos, porque sí, nos ayudan a las personas que estamos alrededor también. Andrea, tú sobreviviste al cáncer, que es una palabra fuertísima. ¿Y cómo lo ves ahora, esta ausencia de la enfermedad? ¿O lo ves como mi vida después cambió, cómo veo la vida, toda esta parte positiva que te dio este proceso? Ay, mira, si hiciste que mi mente se fuera, cuando mi última quimio, terminando la quimio, que ya eran las rojas, las blancas, que ya no son tan pesadas, las rojas son las que eran las más horribles, y ya las blancas, pues estaba bien cansada, pero podía hacer mi vida. Tomé un vuelo a Brasil para algo de trabajo. Y yo era la más nerviosa para volar. Y me acuerdo que iba en el vuelo y obviamente en algún momento del viaje hasta Brasil hubo turbulencia. Y me acuerdo que pensé, ay, yo siempre bien mortificada y ningún avión se cayó y me andaba muriendo de otra cosa. O sea, ya voy a dejar de estar tan nerviosa. Elevadores me daban miedo antes. Volar siempre con muchísima ansiedad. Ubers, todo eso me daba demasiado miedo y fui soltando porque, oye... ¿Cuántas veces no me subí a un avión con miedo? ¿Cuántas veces no me subí a un Uber con miedo? Y nunca me pasó nada. Y tampoco es que esté manca. Y ahorita me andaba muriendo de otra cosa. O sea, no, hombre, ya voy a empezar a soltar. Entonces sí cambió mi vida cuando entendí que uno puede vivir con miedo y que nunca sucedan las cosas. Y yo jamás pensé que me fuera a... que mi salud se fuera a trastocar en algún momento. Y eso es lo que realmente había pasado. Entonces... sí solté el miedo, en eso sí puedo decir que soy bien diferente antes del cáncer y ahora. Pero en general, creo que soy la misma persona, nomás que en el cáncer se notó mucho mi forma de ser. O sea, siempre he sido resiliente, siempre he sido positiva, nada más que en el cáncer era súper evidente. No había que observarme mucho para darse cuenta. Y creo que por eso a veces las personas piensan que yo a lo mejor cambié mucho para bien en el cáncer, pero creo que nada más fue como poner un reflector en la persona que ya era. Y cuando me dicen, es que el cáncer te acercó mucho a Dios, la verdad es que yo ya tenía un hábito de levantarme a orar y a leer la Biblia. Eso ya lo tenía desde antes. Claro que en ese momento, pues se vieron resultados, ¿verdad? De tanto tiempo invertido en eso. Pero no fue que a raíz de eso yo empecé a buscar a Dios, sino que más bien esa etapa puso un reflector. Da la casualidad que además yo estaba en un lugar por mi trabajo donde mucha gente me puede observar. Y pues el reflector como que fue más potente. Pero ya era esa persona. En lo del miedo, creo que sí, ahí sí cambié. Sí, como que vi la vida más práctica, que no, hombre, me iba a morir de otra cosa. Sí. Y sufriendo por una turbulencia. Ajá. Y aparte, ¿sabes qué? En un libro leí
un libro que no tiene nada que ver con los aviones, sino más bien con la vida espiritual, que leí que cómo en los aviones uno va bien preocupado por la turbulencia y realmente el piloto va súper relajado porque él sabe lo que está haciendo, y como a veces con Dios somos así, uno bien preocupado, pero Dios sabe lo que está haciendo. Entonces ahora cuando me subo a un avión, me acuerdo del intro de ese libro y pienso, yo estoy bien preocupada porque siento el movimiento, pero el piloto va súper relajado porque él sabe que nada más es una turbulencia. Oh. Entonces, pues, eso es aplica una para gran todo. analogía. Sí, es dicen, una gran analogía. También dicen que la mayor parte de los miedos o preocupaciones que tenemos, hay un porcentaje muy pequeño que puedan ocurrir. Sí, Marian ¿verdad? Rojas dice el 90% de las cosas que nos preocupan jamás suceden. Jamás suceden, como en este caso, pues que se caiga un avión, que un elevador, te quedes en un elevador, que te suceda en algo en Uber, y bueno, eso que tienes tú, pues yo creo que todos tenemos algunos miedos en otras cosas y hay muy poco porcentaje, entonces hay que ahí, pues manejar esa parte de déjalo que fluya, ¿verdad? Pues qué padre que te ayudó para esta parte de tus miedos que ahora ya lo ves como... No quiere decir que soy una persona sin miedo, solo quiere decir que los he aprendido como a moderar un poco claro, más. a manejarlos. O como dicen, a ponerlos en perspectiva. Sí. De que siguen apareciendo, siguen estando ahí, pero ya los ves desde otro lugar. Sí, con otra óptica. Andrea, ¿cuál crees que es el regalo más grande que te dejó el cáncer? Pues yo. Sí. Sí. ¿Conocerte? Pues yo, sí, conocerme sin Andrea mamá, sin Andrea esposa. Luego me volví a casar, ¿verdad? Nuevamente estoy casada, pero antes de volverme a casar fue bien diferente porque ya me conocía, ahora sí, ya me había tomado el tiempo de conocerme. Y sí, creo que el mejor regalo fui yo. Tenerme, vivir, disfrutar, ver a mis hijos crecer. Saber de lo que eres capaz. Sí, no, ahorita me sorprendo. O sea, veo esos videos y digo, no, hombre, qué bárbara, qué valiente me la bañé. Pero... Sí, así te estoy escuchando y esas son las palabras que yo me estoy imaginando. Qué fuerte, qué valiente, qué capaz. Yo también veo mis videos, te lo prometo que pienso eso. O sea, digo, ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento se me ocurría salir así sin pelo y sin cejas? O sea, ¡wow! Sí. Me lo festejo. Sí. Pero yo también me sorprendo. Como si estoy hablando de otra persona. Como si la historia fuera de alguien más. Sí. Así me sorprendo. Pero creo que como ahorita lo dijiste, dejaste que en ese momento Dios fuera el que fuera el piloto de tu vida. Sí, y la verdad es que fue bueno para mi trabajo. Todo eso. Llegó mucha gente nueva a mi canal. Eso me consolidó. El haber tenido tener constancia todos estos años. Yo en alguna forma siento que eso siempre ha permitido que a mí en esta onda del YouTube me respeten diferente. Yo veo no veo páginas de chismes, pero veo lo que sucede con otros influencers, cómo se habla de ellas y todo. Y yo veo que conmigo todo es mucho más ligero, no me ha tocado estar en ese lugar donde las molesten y así. Y creo que esta etapa del cáncer le dio como cierto... sentido. Sí, como cierto valor a lo que yo hago, de que no nada más hago videos de beauty o de decoremos la casa. O sea, puedes encontrar cosas más profundas que durante la organización de no sé, por ejemplo, un día en la organización de un cajón terminé hablando de cómo tener tu identidad bien clara te permite a permanecer firme cuando vienen y golpean las olas. Por ejemplo, con lo del cáncer. Yo jamás hubiera pensado que yo tenía una identidad clara y firme. Pero ahorita que veo para atrás y que hacía esos videos es porque tenía mi identidad clara y sabía que no dependía de mi cabello. Nunca lo trabajé de esa manera, sino que hoy me doy cuenta que entre lo que hizo mi mamá y mi papá conmigo y la vida y Dios y mi relación con Dios y mi caminar, ese ha sido el resultado. Pero puedo hablar de eso en un video de contenido banal y darle como un valor especial. Sí. La verdad, yo creo que lo que yo tengo en YouTube, Dios no me lo dio por bonita. O sea, ese lugar de influencia llegó desde antes del cáncer y seguro tenía un propósito relacionado a que ahora yo acompaño a muchas mujeres en su proceso a través de mis videos. Entonces, no perder la perspectiva de que por más que yo haya sido constante y le he echado ganas a YouTube, la verdad es que la gracia de Dios te va abriendo puertas y que yo que haya permanecido en el gusto de tantos suscriptores tanto tiempo, pues definitivamente tiene que tener un propósito. Entonces sí es muy divertido mi trabajo y sí me encanta, pero creo que es bien importante entender que el propósito va más allá de enseñarte a arreglarte o arreglar tu casa. Tiene que haber algo más.
Y qué bonito porque lo ves también como tu misión de vida. Tu trabajo se convierte como en el propósito de vida y en la manera en la que conectas con otras personas. Y eso lo hace trascendental. Ay, sí, porque la constancia de tantos años, pues no es nada más porque te guste subir videos. Es porque le ves un sentido a eso en tu vida. Sí me gusta. Me hace feliz. Enseñarte a hacer las cosas difíciles, más fáciles, sí me hace feliz, genuinamente. Andrea, y por último, para las mujeres que nos están escuchando y están justo en este proceso, ¿qué mensaje les puedes dar? Pues es una etapa que se ve bien ruda cuando vas poniendo el primer pie en el desierto. O sea, es que hacia adelante se ve terrible, pero se va bien rápido. La verdad es que si te pones a pensar dónde estabas hace 5 meses, y mi tratamiento duró 5 meses. Yo me acuerdo que una tía que había tenido cáncer me dijo, mijita, yo empecé mi tratamiento en febrero y en agosto ya tenía pelo. Y cuando me dijo eso, dije, empecé a sacar cuentas, dije, a lo mejor para octubre ya me va a estar saliendo. Entonces ya mi perspectiva cambió. La verdad es que el primer pie del desierto es el peor. Pero se va rápido. Realmente se va rápido. Toda la gente que conozco que ha tenido cáncer, la mayoría te dice que no cambia esa etapa. Entonces, es por algo. Algo sucede. Algo sucede. La verdad es que como les decía, no me encantaría repetirla, obviamente, pero tampoco le cambiaría nada. Ni el timing, ni, bueno, pero que mis hijos estuvieran más grandes. No, eso estuvo bien. Ellos aprendieron desde muy chiquitos que esa frase que dice, shit happens. O sea, tú vas por la vida caminando y las cosas suceden. Y ni modo, vas a tener que aprender a surfear como venga la ola. Pues qué bueno que lo aprendieron chiquitos. La verdad es que no es una mala etapa. Sí es una etapa que da un montón de miedo y es normal. Yo también tenía un chorro de miedo. Pero también aprendes bastante. A mí me gusta un chorro escribir en las mañanas. Y si tú tomas ese hábito de escribir en la etapa del cáncer, cuando lo vuelves a leer te vas a sorprender de todas las cosas que aprendiste. Porque es una etapa de aprendizaje, pero bien dura. Es un gran hábito. Y ahorita que te escuchaba también me acordé de una frase que es, en las crisis nos conocemos. Justo resume un poco lo que tú has dicho, ¿verdad? De cómo en ese momento de dificultad o de desafío, pues aprovechaste para conocerte y hoy que te volteas a ver años después, pues dices, órale, sí, si era una persona con centro, con identidad, si pude, pues te conociste también de lo que eras capaz. Y sabes que, saben que en mi canal siempre ponía un versículo al principio. A veces todavía lo sigo poniendo, a veces se me olvida, pero es un proverbio que dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Y yo me acuerdo que yo pensé, pues ahora sí me toca con hechos, ¿verdad? O sea, siempre lo escribía y se oye bien bonito, el corazón alegre hermosea el rostro, pero pues ahora sí en la dificultad hay que echarle ganas, ahora sí, para que el corazón esté alegre y entender que las tristezas y las alegrías pues se pueden llevar bien y se me va a notar. Y yo pienso que sí se me notaba, les digo que yo no me sentía que me viera como mal. Pues me veía en una etapa difícil, pero no mal. Claro. Ay, Andrea, pues gracias de corazón por compartirnos tu historia. Estamos seguras de que esta historia pues va a llegar a muchos corazones. Esperemos que a muchas mujeres que están pasando por este proceso y que al conocer cómo sanaste tú y cómo viviste tú esta etapa, pues a ellas también le dé mucha fortaleza para poderse enfrentar a todo lo que implica el tratamiento y también pues por lo menos a Miss Marce y a mí que no hemos estado en ese proceso, pues también nos inspiras y nos motivas mucho a ver la vida con otros ojos. Gracias por invitarme. Gracias, muchas gracias y ojalá pues que les sirva a muchas personas, como dijo Annie, mujeres, mamás, mujeres jóvenes, mujeres grandes, toda esta experiencia que tú viviste de una manera tan bonita y gracias por estar aquí con nosotros de nuevo. Ay, al contrario, la verdad, muchas gracias por invitarme. Siempre es un honor cuando me invitan a contar mi historia y aunque a veces creo que todo el mundo la conoce porque mi mundo, pues es mi mundito, ¿verdad? Sí. Siempre hay mucha gente fuera de mi mundito que está pasando por situaciones difíciles y que en algo a lo mejor les aporta. En mucho, creo yo. Pues es que es para que cada lágrima cuente. Claro. ¿Verdad? Sí. Ay, de verdad, de corazón, muchísimas gracias, Andrea. Y muchísimas gracias a ti que nos acompañaste en este episodio. Nos vemos en el siguiente.